La capacitación súper interesante, es bastante práctica, no solamente teoría, sino práctica. Creen que se van a salir en el array de ustedes, no pueden hacerlo. La capacitación que nos están dando es bastante completa y me ha gustado hacer la prueba. Esta capacitación me ha parecido excelente porque te enseña que trabajar en altura no es fácil, de que tienes que tomar tus previsiones, tienes que ser muy cuidadoso y bueno, es una herramienta para evitar un accidente en el futuro. PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. CISAE es bastante importante para nosotros y para todos ustedes también, para poder empezar a generar nuevo conocimiento, al reforzar el conocimiento que ya tenemos y además poder explotar todas las áreas de la parte de seguridad, ambiente y la parte de emergencias. Veo que el sexto CISAE ha crecido, mucho más público, mucho más respaldo de las instituciones y del gobierno a través de los diferentes ministerios que estuvieron acá y de los representantes de las principales organizaciones de seguridad y de prevención de Panamá. Estamos básicamente trayendo a nuestros estudiantes para que se ilustren sobre la importancia de la seguridad en todos los campos. Para nosotros el sexto CISAE 2018, que se celebra una vez más en la Universidad de Panamá, representa un gran momento para la academia y un gran momento en la formación de nuestros chicos. El CISAE que se celebra en la República de Panamá constituye un aporte no solamente a los estudiantes universitarios, sino a su país en su conjunto.
Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos, gente buena. Gracias por la oportunidad que nos brindan de compartir esta información valiosa que tenemos para todos ustedes desde sus diferentes países, de sus diferentes ciudades y regiones. De verdad que gracias a todos por el hecho de poder compartir este escenario. Su servidor, Pablo Ochoa, gracias de verdad por la oportunidad que nos brindan. Para nosotros es sumamente importante el hecho de que podamos compartir esta información. Así que una vez más, sean bienvenidos a este proceso de capacitación y vamos a entrar en materia directamente, ¿ok? Bueno, queremos solicitar su apoyo para compartir en cada uno de los grupos donde usted se encuentra esta presentación, esta formación que desde Facebook queremos que se proyecte al resto de las comunidades. ¿Ok? Queremos que usted se sume a las personas que multiplican esta información y que nos ayudan a brindar mayor seguridad con la electricidad para las personas que son bomberos o que son respondedores de emergencias o que son prevencionistas. Entonces, tiene la oportunidad de ayudarnos a divulgar esta información que por supuesto va a ser de gran interés y de gran ayuda para mucha gente que por supuesto puede también gestionar la seguridad a través de la respuesta a emergencias, pero sobre todo también garantizar que ningún bombero, ningún respondedor de emergencia, ningún prevencionista se vea afectado, ¿no? Porque al final, pues como seres humanos, necesitamos regresar a casa sanos y salvos porque tenemos familia que nos espera, tenemos hijos, tenemos seres queridos, así que la idea es hacer un trabajo en equipo para que no nos veamos afectados y para que ningún compañero de nuestro destacamento, de nuestro cuartel, de nuestra compañía, de nuestra bomba, de nuestra estación de bomberos se vea afectado. Y si alguno es prevencionista, pues sabe también lo importante que es proteger a los diferentes trabajadores que hacen vida en nuestras comunidades y por supuesto tenemos un compromiso valiosísimo con brindar formación y capacitación de tal manera que pueda fortalecer las competencias profesionales de cada quien y es parte de lo que estamos haciendo y lo que queremos que usted nos ayude. Así que si usted tiene la opción de compartir esta grabación, de compartir este evento, esta transmisión, pues agradecemos muchísimo que lo haga porque sabemos que esto puede ayudar a muchísimas personas y es parte de lo que estamos haciendo. Esa difusión de esta información es para nosotros importante. Bueno, quiero comentarles y recordarles que el día de ayer fue la primera clase. ¿Ok? Estamos hoy iniciando lo que es la segunda clase. Y el día de hoy, a las personas que por supuesto se comuniquen con nosotros, vamos a brindar la opción de presentar una evaluación. ¿Cómo se comunican con nosotros? Yo le invito a que usted envíe la palabra bombero a ese número telefónico para que luego nosotros le enviemos la evaluación del curso, de tal manera que usted pueda tener acceso al certificado que se brinda cuando usted apruebe el curso. Entonces usted nos envía la palabra bombero a ese número y nosotros le vamos a enviar un enlace donde está el acceso a la evaluación final del curso y donde usted podrá entonces presentar ese examen y si obtiene 80 puntos de 100, entonces le enviamos por supuesto el certificado. ¿Qué costo tiene? Para bomberos y respondedores de emergencia no tiene costo. En el examen le pedimos una foto uniformado, que es la única exigencia que tenemos para aquellas personas que quieren tener acceso al certificado sin necesidad de hacer ningún pago. Entonces, esa es la condición. Envíe la palabra bombero a ese número para que reciba al terminar la clase el enlace con la evaluación final y por supuesto de esa manera entonces usted va a poder tener acceso al certificado en el momento en que obtenga 80 puntos de 100 en la evaluación final.
Así que espero que sea del agrado de cada uno de ustedes y por supuesto que nos ayudemos entre todos para fortalecer toda la información que pueda estar alineada en este momento. ¿Ok? Ahora, es importante que nos apoyemos y que por supuesto cualquier consulta que usted tenga con confianza, nosotros la vamos a responder. Y la idea es que nos ayudemos en la medida de lo posible para apoyar a la mayor cantidad de personas en pro de que reciban esta información. Y si hay alguna pregunta que no ha sido respondida, con confianza usted la coloca en el enlace y en la medida en que tengamos la posibilidad la vamos respondiendo para, por supuesto, compartir esta información valiosa y ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, esa es la visión que tenemos y agradecemos a todos la oportunidad que nos brindan para llegar a los hogares y, por supuesto, sumar la mayor cantidad de beneficio posible al resto de las personas. Así que estamos 100% a la orden y prestos para atender sus consultas y, por supuesto, debemos tener presente que algunas consultas las hacen las personas que están en otro horario. Entonces ven esto de manera diferida y desafortunadamente pues no tenemos esa posibilidad de interactuar en tiempo real, pero usted tiene este número de contacto para hacer cualquier referencia y de esa manera pues nos ayudamos para seguir por supuesto fortaleciendo de tal manera que puedan sumarse sin ningún inconveniente, ¿ok? Así que nada, son todos bienvenidos y vamos a dar inicio a este proceso de formación de tal manera que ustedes puedan sumarse ante cualquier interacción que les permita Facebook. Muy bien, ayer quedamos en abordar o entrar en materia en lo que era el arco eléctrico y visto gráficamente, hoy tenemos esa oportunidad de compartir esta información y de ayudar a la mayor cantidad de personas en proyectar información más gráfica, más visible para que sea de mayor beneficio. Entonces, en esta oportunidad estamos viendo lo que es un arco eléctrico y ayer lo mencionábamos como ese proceso en el cual se ionizaba el aire. Entonces hoy vamos a detallar estas características y observar exactamente eso que nosotros estamos proyectando en este momento, pero vamos a entenderlo de tal manera que pueda ser entendido a otras personas, que usted por supuesto sirva como agente multiplicador. Entonces, ese fenómeno que nosotros observamos ahí es lo que conocemos como arco eléctrico. Pero ese arco eléctrico es algo así como la ionización del aire, ¿ok? De tal manera que cada uno de nosotros puede ayudar a visualizar este fenómeno de una manera más gráfica y eso, por supuesto, nos ayuda muchísimo a entender un poco cómo es este proceso gráficamente, ¿ok? Así que, dicho esto, nosotros tenemos que entrar en una materia un poco más técnica y para eso necesitamos conocer diferentes fenómenos. Y aquí tenemos otro caso de arco eléctrico. Vamos a observarlo. Upward with it. I don't like that.
cut that out. Just cut it out of there and come down for a minute. That's as good as I'd ever stood there. I didn't think it was right. I don't like them that close to it when it's not that way. Yeah. That was cool. I wonder how they felt. I'm down here like I'm Woody. Woo! Muy bien, entonces fíjense que esos fenómenos que nosotros llegamos a ver de manera intencional o de manera accidental son gráficamente la representación de los arcos eléctricos. Por supuesto, muchos de estos eventos son controlados por el hombre, provocados por el hombre, otros más bien se dan de manera accidental. Entonces, la idea es que tengamos esa posibilidad de identificarlos gráficamente, pero también de reconocer que no hace falta estar en contacto directo con un conductor, con un equipo energizado para poder vernos afectados por una descarga eléctrica. Entonces, dicho esto, tenemos que entender también que hay compañeros bomberos que se han visto afectados en las operaciones de extinción de incendios, en la supervisión, en el momento en que vamos a relacionar alguna actividad. Nosotros podemos observar que hay compañeros bomberos que se han visto afectados por descargas eléctricas y este es uno de esos casos. Entonces, fíjense cómo, independientemente que tenemos un equipo de protección personal, recibimos una descarga eléctrica y desafortunadamente el bombero queda fuera de servicio en ese momento producto de la electrocución. Entonces, este tipo de situaciones son situaciones que, a pesar de que nosotros creemos que no pasan, realmente generan una afectación importante y ayer mencionamos qué tan sensible puede ser la actividad cardíaca de cualquiera de nosotros ante una descarga o incremento en los voltajes, en el amperaje que recibimos. Entonces, estas son situaciones que pueden ser muy poco difundidas, sin embargo, es increíble, pero usted coloca bomberos electrocutados en YouTube y comienzan a salir una serie de videos impactantes. Entonces aquí tenemos este caso, vamos a colocar el audio real para visualizar lo que sucede. Sobre la Quinta Avenida Norte, se espera que los bomberos suban por el brazo mecánico que tiene la Alcaldía Municipal de San Miguel para poder finalizar el fuego.
Se electrocutó un bombero, se electrocutó. Señores, se acaba de electrocutar un bombero. Entonces vamos a comenzar a dar recomendaciones importantes para evitar que este tipo de situaciones se den. Hay más videos fuertes al respecto. Lo primero es tener en cuenta que, ayer lo mencionamos, la energía va a fluir por el camino más corto. La energía es floja. La energía no busca el camino más largo, el más complicado. Ella busca el camino más corto. Entonces, alerta. Tenemos una operación en la cual se pretende colocar un bombero para que él desde arriba tenga mejor campo visual para combatir el fuego. Pero la canasta de elevación, que es de la alcaldía, sirve como medio de transporte para el bombero. Pero el hecho de que el bombero tenga una línea con neopreno, con Kevlar, no significa que esa línea tenga la suficiente capacidad para resistir el paso de la energía eléctrica en una condición de aislamiento. Una cosa es que un material sea resistente a la conductividad, que no sea conductor. Otra cosa es que tenga la capacidad de soportar una carga eléctrica específica, y otra cosa es que sea un aislante. Este bombero, desafortunadamente, es conducido erradamente por otra persona y de una manera que, por supuesto, hoy podemos analizarlo con muy buena fe, con muy buena intención. Desafortunadamente, el vehículo es mal guiado entre equipos, entre conductores energizados, entre cables energizados que hacen tierra y que permite que toquen dos sistemas de dos equipos distintos. Y ahí vemos, justamente cuando ese bombero recibe esa descarga, se puede apreciar el flash, la llamarada, se puede apreciar el momento específico en el que el bombero recibe la descarga eléctrica y que de alguna u otra manera, lamentablemente, esa descarga está muy por encima de las capacidades que tiene el equipo de protección personal y que lamentablemente genera la afectación al bombero. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos entender que este tipo de situaciones no son extrañas, son más bien situaciones muy comunes, que pocas veces se publican porque nadie está publicando lo malo, la gente publica casi siempre lo bueno. Usted publica cuando está bien vestido, cuando está bien bonito, cuando está dando una clase, cuando está celebrando. Usted no publica nada cuando usted está golpeado, cuando usted está afectado. Entonces, estas situaciones son muy comunes, sobre todo cuando hay intervenciones en áreas donde lamentablemente aquí podemos observar que hay un tendido eléctrico activo. Tenemos iluminación en la vía pública, tenemos focos, tenemos bombillos, tenemos luminaria, es decir, hay energía viva ahí. Entonces nosotros tenemos que garantizar que ningún bombero se acerque a menos de 3 metros con 14 de ninguna línea energizada. Óigase bien, ningún bombero debe acercarse a menos de 3 metros con 14 centímetros de ninguna línea energizada. Esa es la primera herramienta de protección que nosotros debemos tener. Si aparte el bombero, aunque mantenga esta distancia, lanza un chorro de neblina, un chorro de un cono de protección o algo por el estilo,
está disminuyendo esa distancia de seguridad y lo que está diciendo a la energía es, vente hacia mí, yo soy el camino más práctico a seguir. Lo otro es que las líneas de agua contra incendio, sean de neopreno, sean de Kevlar, tengan tela, tengan aislante, esas líneas van a conducir la energía eléctrica de igual manera. Más todavía cuando interactúan, como ahí lo vemos, entre tendidos eléctricos superiores y tendidos eléctricos medios o inferiores. Entonces, descartemos todo tipo de operación parecida a esta, donde el bombero tenga que aproximarse a un circuito eléctrico para extinguir un incendio. ¿Ok? Sobre todo cuando estamos hablando de un incendio, no estamos hablando de un rescate, de una persona atrapada, de alguien que está a punto de colapsar, sino que es un bien material. Los bienes materiales nunca se compararán con la vida de un bombero. ¿Ok? Muy bien, aquí tenemos otro escenario muy distinto, vamos a verlo. Las personas, si no es... Ya llamaron a los bomberos, ya lo llamaron. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Qué pena, Dios santo. Es un hogar ahí. Están los balones adentro, ¿no? No sé nada. Ahí viene. Fernando se quedó allá y lo llamé. ¿No queda nadie adentro? No. Ay, qué pena. El balón de gas que tienen que sacar. No, no. El gas.
¡Hasta el grifo! ¡Hasta el grifo! No, anda trabajando. ¡Camilo! ¡Pasa de la cordillera! Ya no está pagando. Espera. Qué bueno. Ahora. Fíjense, vamos a percatarnos exactamente de este momento, que es la parte más crítica de este video, donde los bomberos que están comenzando a lanzar agua contra ese foco de fuego que observan reciben la descarga. Espera. Qué bueno. Ahora. Afortunadamente la situación no fue a mayores, pero esa descarga pudo haber sido de tal magnitud que pudo haber afectado a la gente que respondía a la eventualidad. Vamos a observar el siguiente video, un video también interesante donde observamos lamentablemente la afectación a compañeros bomberos.
Ocurrido a 4 bomberos en Perú pone en evidencia el peligro que corren miles de personas en ese país que trabajan como voluntarios, muchas veces sin la capacitación o los equipos de seguridad necesarios. María Luisa Martínez con el reporte desde Lima. Muchas situaciones requieren, por supuesto, la respuesta de manera inmediata. Y muchas de esas respuestas a veces no son las más adecuadas según el tipo de situación que se registre. Entonces, cuando nosotros vemos situaciones que demandan una exigencia muy grande de bomberos, también nosotros tenemos que visualizar cuál fue la situación que se registró y cómo pudo haberse dado ese desenlace. Hay bomberos que, sin duda alguna, ejecutan una actividad preventiva durante la respuesta a la emergencia, pero no siempre, absolutamente todos, visualizan el escenario de manera concreta. Entonces, podemos estar en situaciones en las cuales recibimos una descarga eléctrica o nos vemos afectados por una operación o por un chorro directo o por una situación X o por un derrame de combustible o por una situación la que sea donde desafortunadamente nos vemos afectados. Con este video lo que quiero evidenciar es las limitaciones que tiene el equipo de protección personal. Un equipo de protección personal cuando se impregna en combustible, desafortunadamente tiene un nivel de protección específico para un bombero, pero no es un equipo infalible. De la misma manera, el equipo de protección personal tiene limitaciones ante los arcos eléctricos y ante las afectaciones que puedan registrarse en situaciones de emergencia. Nosotros tenemos una serie de situaciones en las cuales un hombre con el 30%, en las cuales desafortunadamente la respuesta que damos como bomberos tiene que ser muy rápida, tiene que ser muy precisa, pero tenemos que garantizar, visualizar los escenarios donde el riesgo de electrocución pueda estar latente, porque al final tenemos que proteger, por supuesto, a nuestro personal. Entonces, no es fácil visualizar todo lo que es el riesgo eléctrico a la hora en la cual se evidencia un incendio. Es decir, existen unas limitaciones que, por supuesto, no las tiene el prevencionista cuando va a planificar un trabajo en su empresa, no las tiene el que va de repente a hacer una actividad en su casa, porque la respuesta que da el bombero es una respuesta contrarreloj. Y esa es una debilidad que lamentablemente tenemos cuando los bomberos tenemos que afrontar una situación de riesgo. Entonces tenemos que buscar algunos tips, algunas herramientas, algunos criterios específicos en los cuales nosotros sepamos que existe esa amenaza e ir abordando esa amenaza en los procesos de formación en las diferentes escuelas, en las diferentes situaciones que afrontamos en los procesos de capacitación, pero tenemos que ser muy conscientes que el bombero no tiene la facilidad ni el tiempo que tiene otra persona para afrontar la prevención ante un arco eléctrico. Entonces, fíjense, a mí me toca garantizar que el bombero sepa que lanzando un chorro de agua, que haciendo un cono de protección, que haciendo una neblina o lanzando un chorro directo, está facilitando la transferencia o la transmisión de energía. O que simplemente haciendo que el aire se humedezca, haciendo que el nivel de humedad en un cuarto se incremente, la capacidad que tiene un conductor de ionizar el aire, ionizar lo entendemos y así lo dijimos ayer, que era cargar eléctricamente un aire, el aire puede incrementar el riesgo del arco eléctrico. Entonces entendamos el arco eléctrico como el paso sustancial de energía. Y me preguntaban hace poco, ¿esa energía o ese arco eléctrico depende de que se incremente el voltaje o el amperaje? Pues en ambos casos, cuando incrementamos las intensidades, las capacidades, incrementamos el nivel de energía, al aire, inmediatamente nosotros cargamos el aire independientemente que se incremente el amperaje o el voltaje. Es decir, al incrementar la intensidad, al incrementar el ancho de la banda, por así decirlo, al incrementar la tensión como tal,
nosotros estamos facilitando la ionización del aire. Por supuesto, esto es un lapso de tiempo muy pequeño, ¿verdad? Y que desafortunadamente el lapso de tiempo es tan pequeño, pero es suficiente para que se ionice el aire y para que se energice un cuerpo que, aunque esté a distancia de un conductor, el aire permite el paso de la energía eléctrica. Entonces, el arco eléctrico también es definido como una avería de formación de arcos y se produce por el flujo de la corriente a través del aire entre conductores de fase a fase o de un neutral a tierra. Entonces nosotros vamos a entender que cuando hay dos conectores o dos conductores de energía, entre ellos puede haber la ionización del aire o puede ser que uno de ellos tenga una conexión con un equipo a tierra. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros debemos entender que cuando el bombero llega a la escena, el solo desplazamiento de materiales o la sola humidificación del área o el lanzar agua directamente contra equipos que puedan tener energía son situaciones que deben ser utilizadas como mecanismo de prevención, de alerta, con la activación de esos sensores, de esos sentidos que de alguna otra forma la experiencia va brindando, pero nosotros tenemos que ser muy, pero muy precavidos con a qué lanzamos el agua para garantizar no recibir afectaciones de la misma como las descargas. El fenómeno del arco eléctrico es la tercera causa de muerte en la industria. ¿Ok? O sea que no es un tema que se ve poco a nivel industrial. Es la tercera causa de muerte en la industria. Y es uno de los accidentes más comunes en el sector eléctrico. Entonces, nosotros debemos entender que el arco eléctrico, a pesar de que tiene diferentes clasificaciones, es una amenaza sumamente importante para el prevencionista, para el trabajador y mucho más para el bombero por las limitaciones que tiene el bombero. El arco eléctrico puede darse en líneas de transmisión, como lo mencionamos ahorita, inclusive entre fases, pero también puede ser manejado entre electrodos. De hecho, cuando nosotros hablamos de los sistemas de detección por ionización, estamos hablando justamente que hay un ánodo y un cátodo, hay electrodos que generan un campo eléctrico y que cuando el humo pasa por ese campo eléctrico, interrumpe ese circuito y por supuesto eso se traduce como una falla y esa falla se traduce en un sonido, una alarma audible y visual. Entonces, el arco eléctrico no es siempre utilizado para hacer daño, no es siempre utilizado como un mecanismo de falla. A veces el arco eléctrico es inducido como un mecanismo de operación, es decir, que los detectores iónicos funcionan y trabajan justamente con la ionización del aire y cuando el humo pasa por ese campo eléctrico, interrumpe ese campo eléctrico y eso se traduce como una señal de que hay un humo y por supuesto se traduce en una alarma de incendio. Los arcos eléctricos también pueden basarse en lo que son los ensayos destructivos en equipos primarios, pero también del punto de vista industrial y asociado a la construcción es controlado. Entonces conocemos también la soldadura de arco eléctrico. De igual manera, así como tenemos la soldadura de arco eléctrico, tenemos el arco eléctrico controlado para ensayos de laboratorios por temas de investigación. Y también, por supuesto, los arcos eléctricos naturales, donde hablamos de las descargas eléctricas atmosféricas. Entonces, independientemente de estos escenarios, nosotros tenemos una serie de imágenes que son fuertes en este momento. No permita que los niños se acerquen a ver estas imágenes porque vamos a tener videos de gente que se ha visto afectada. Entonces, le reitero y agradezco el apoyo. Aleje a los niños de las pantallas porque estas imágenes son justamente de personas que han recibido descargas eléctricas. Muchas de las descargas eléctricas que reciben los bomberos no son en el servicio de bomberos, son justamente en la preparación, en las estaciones de servicio, en la prueba de equipos eléctricos y nosotros tenemos que advertir que este tipo de situaciones son muy comunes pero pocas veces comentadas. Entonces le solicito el apoyo para que aleje a los niños de cualquier teléfono celular, de cualquier ventana,
para que esta información pueda ser llevada y que usted, por supuesto, sepa que vamos a ver videos de gente que se ha visto afectada por descargas eléctricas y por electrocución. Entonces, es posible que inclusive esta señal pueda ser afectada y que de repente, por razones de seguridad, caiga inclusive la señal. Nosotros continuaremos la transmisión a ver si es posible, pero usted tiene nuestro teléfono de contacto porque igual lo estamos grabando y va a quedar en nuestro drive como referencia. Recuerden que la energía fluirá. Entonces, como la energía fluirá, vamos a tener situaciones en las cuales se observa cómo las personas se pueden ver afectadas. Y vamos a observar este caso. Muy bien. Aquí estamos cargando bobinas de algodón. ¿Ok? Cuando nosotros comenzamos a hacer fricción con el aire, con las telas, entre metales, ayer lo vimos, acumulamos energía. Esa energía la conocemos como energía estática. Ese vehículo que transporta este material, este algodón, al momento en que está con las compuertas abiertas, el algodón comienza a tener fricción con el aire. La gente también comienza a recibir esa energía estática, pero no hay cómo canalizarla a tierra. Entonces, mientras estén dentro del camión, dentro del vehículo, no pasa nada. El problema es cuando salen del vehículo. ¿Qué sucede acá cuando se sale del vehículo? Bueno, vamos a observar aquí este joven que en el momento en que está transfiriendo el material, hay otra persona adentro que está organizando esas bobinas de algodón en el interior. Entonces, esas personas están almacenando ese material, pero llega un momento en que uno de ellos decide bajar. Óigase bien, cuando esa persona baja del vehículo, esa persona debería saltar del vehículo sin tener la mano en el vehículo, ¿ok? Para que en ese momento esa persona libera su carga de energía, que es lo que les recomiendan a muchas damas que de repente están embarazadas, tienen mayor cantidad de líquido y a cada cosa que tocan reciben una descarga, entonces las mandan a caminar descalza para hacer tierra justamente. Pero ¿qué sucede? Este joven que está acá, cuando se baja del vehículo, coloca la mano en el vehículo, ¿ok? Permítanme un segundo para regresar a esto. Entonces, en el momento en que el joven está bajando del vehículo, la otra persona que esté en el interior está justamente también bajando de las bobinas de algodón. ¿Qué significa? Que ese joven, imagínense que tiene una carga de energía encima, pero el vehículo por completo también tiene una carga de energía encima. Y la persona que está allá adentro también tiene una carga de energía encima. Entonces, cuando se genera un desbalance en esas energías, muchas veces esas situaciones pueden no ser favorables en ninguno caso y puede ver cómo en el momento en que el joven desciende, lo hace tocando el vehículo. ¿Qué significa? Que en ese momento específico en el que se da esa transferencia de energía, es justamente cuando el joven está tocando el vehículo en el momento en que él desciende. Cuando el joven desciende del vehículo, inmediatamente nosotros podemos percatarnos que hay una desconexión, hay una transferencia de energía, pero esa energía inmediatamente no va a tierra nada más, sino que la persona que está en el vehículo, lo vamos a ver ahorita con detalle, adquiere esa carga de energía que tiene el vehículo y justamente va a llegar y se va a presentar, se va a posicionar sobre un vehículo cuya polaridad, cuya energía ha cambiado por completo. Entonces, vamos a observar este detalle muy bien, vamos a observarlo con precisión y yo les pido que sean muy agudos con este video porque justamente se va a mostrar cómo y en qué momento se da esa conducción. Pero esa conducción en este caso va a generar una afectación importante. ¿Por qué? Porque esa persona que está en ese vehículo y baja queda libre del vehículo, pero dentro del vehículo hay otra persona. Entonces, esa persona que está dentro del vehículo va a recibir toda esa energía acumulada
y desafortunadamente esa persona va a tener quemaduras. Entonces, vamos a precisar justamente ese momento, ese detalle en el que esa persona, producto de la fricción, los materiales, la fricción de los materiales justamente va a cambiar la polaridad de ese vehículo cuando desciende. Entonces, ojo con esto, muy atentos a esto. Una de las cosas que nosotros como bomberos tenemos que identificar es que cuando un vehículo con una carga de agua va en la vía, se va cargando de energía. Pasa igual acá, en lugar de tener agua, tenemos algodón. Cuando ese joven desciende el vehículo, lo hace con la mano en el vehículo. Entonces él, toda esa carga que tiene el vehículo, la lleva a tierra. Pero ¿qué pasa? La persona que está arriba, fíjense cuando pone el pie lo que pasa. Esa persona tiene una energía acumulada. Entonces ahí está la energía acumulada que es transferida al vehículo y desafortunadamente esa persona recibe toda esa energía y se enciende todo ese combustible porque recibió una cantidad de energía muy, pero muy grande. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando vamos en un vehículo y tenemos el vidrio abajo, el aire va rozando nuestro cuerpo y va rozando la ropa, va rozando el cabello de la dama, se va cargando de energía estática. Si tenemos ropa sintética, ropa de licra, más rápido todavía. Entonces, lo que pasa aquí es que esa energía que estaba acumulada en ese vehículo, el joven cuando baja del vehículo libera toda esa energía que tenía ese vehículo y se va a tierra. Pero ¿qué sucede? Que esa persona que está arriba en las bobinas tiene otra polaridad, otra carga, una cantidad de energía que no había sido canalizada y que desafortunadamente ahora la acumula todo, y cuando pone el pie en la plataforma del vehículo se genera la ignición producto de la canalización de toda la energía estática hacia la plataforma, y esa era la energía que esa persona tenía acumulada producto de la fricción de los diferentes bobinas de algodón. Ahora tenemos otro caso. En este caso, este joven tiene contacto en la cabeza con la línea. Nosotros creemos que era algo con el vapor que se observa, no. Un contacto directo con la cabeza. ¿Okay? Desafortunadamente recibe esa descarga y él ahora forma parte de ese circuito. Entonces, cuando este joven está ahí sobre ese vehículo, el vehículo tiene una distancia a la línea energizada, pero cuando el joven se endereza, tiene contacto con la línea. ¿Qué significa? Nosotros en la respuesta a emergencia, nosotros en los esquemas de seguridad, nosotros en el análisis del evento que vamos a atender, tenemos que identificar rápidamente las líneas y garantizar la distancia necesaria para no tener contacto directo ni contacto indirecto por medio del arco. ¿Ok? ¿A qué llamamos un contacto indirecto? Vamos a ver este video de un contacto indirecto donde el poste es elemento que genera el contacto indirecto, y vamos a ver cómo se afectan las personas. Fíjense que se va dando la proximidad del poste al tendido eléctrico, y justamente el poste, en lo que llega a la proximidad del tendido eléctrico, genera la descarga afectando a las dos personas que se encuentran en la parte inferior. ¿Ok? Ese es un contacto indirecto. Ahora vamos a ver un contacto directo. En este caso, las personas están haciendo
el transporte de un material, ¿ok? Y de una embarcación o de un equipo industrial, y van levantando los cables que están energizados, pero se da un contacto también con un cable energizado y la persona recibe la descarga. Entonces pueden apreciarse que al principio tienen guantes, inclusive tienen unas pértigas para levantar el material, la levantan sin ningún problema, ¿ok? Que es el primer cable, pero no se percatan que ese segundo cable tienen contacto con él en la cabeza y se da un contacto directo, ¿ok? Entonces, estas son situaciones que nosotros debemos reconocer para evitar que nos suceda. ¿Qué vamos a tener al final? Lamentablemente quemaduras donde hay primer grado con el enrojecimiento, segundo grado con la flictena o la ampolla, la bolsa que acumula el agua en el tejido, y por supuesto en tercer grado lo que es la necrosis o la muerte del tejido, ¿ok? Los bomberos, independientemente que tengan equipo de protección personal, pueden verse afectados y las lesiones pueden ser muy serias. Las lesiones inclusive pueden durar de tal manera que el bombero pueda perder la actividad, la condición de ser un bombero activo en el servicio. Entonces nosotros tenemos que entender que estas situaciones se dan muchas veces en caso de emergencia, pero también desde el punto de vista industrial, el punto de vista operativo, hay situaciones en las cuales se ven personas afectadas y esas personas afectadas pueden, por supuesto, fallecer en el momento, pueden generar una situación muy complicada y en este caso vemos que afortunadamente una persona, un motorizado que presenció el acto, inmediatamente se fue a un servicio de ambulancia que estaba próximo al lugar, ¿ok? Y él no dudó en dar el aviso. ¿Qué significa? Que entonces ese tipo de contactos que no precisamos si es contacto directo o indirecto, generó la descarga eléctrica para esos 3 trabajadores en ese andamiaje y la ignorancia, el desconocimiento que podemos ver de una persona que se acerca inclusive al andamiaje, desconoce lo que está pasando y llega inclusive a estar muy cerca del andamiaje, pudiendo inclusive electrocutarse. Entonces nosotros aquí afortunadamente podemos ver que las 3 personas están con vida, podemos ver que el primer motorizado fue inmediatamente al servicio de respuesta a emergencia y solicitó el apoyo de servicios de ambulancia y afortunadamente atendieron el evento. Entonces, estas son situaciones que nosotros tenemos que reconocer para garantizar, por supuesto, que no se repitan. Y eso es lo más importante que nos queda ahora en estos casos. Poder identificar ese peligro para que nuestros compañeros bomberos no se vean afectados. Fíjense que apenas en un corto tiempo, no han pasado ni siquiera 2 minutos, y ya vamos a observar cómo una ambulancia se acerca al sitio para brindar el soporte. ¿Ok? Entonces, muy atentos con esto. Fíjense que hay lesiones en los pies, se quitan los zapatos porque la energía justamente va siendo canalizada hacia la tierra y buscará siempre la vía más corta, la más fácil, la más rápida en estos casos. En este caso, este es un video bien interesante porque es una persona que está haciendo un trabajo eléctrico. Esa persona recibe una descarga y se va evadiendo el contacto, pero termina cayendo en el agua. Entonces, esta persona recibe un doble contacto eléctrico. El primero arriba en las manos y luego cuando cae, desafortunadamente esta persona tumba el sistema eléctrico y el sistema eléctrico queda en contacto con los metales y por supuesto al tener contacto en el agua la persona se ve afectada. Afortunadamente llega una segunda persona, se percata del tema y rápidamente va a ver qué es lo que pasa, pero también recibe una descarga, pero con la buena suerte que cuando la persona se cae inmediatamente tumba el sistema eléctrico y la persona se relaja, lo rescatan y vive, gracias a Dios, pero para
contarlo, afortunadamente. Así como se dan estos casos, también nosotros tenemos otras situaciones increíbles, situaciones que son sumamente interesantes. Entonces vamos a ver este video, es un excelente video que tiene OSHA, que habla sobre las protecciones que debemos garantizar cuando trabajamos en escaleras cerca de tendidos eléctricos, situación que es muy común en la respuesta a emergencias de bomberos. De 1 de cada 10 trabajadores de la construcción, con casi 700 muertes en el 2011, pero estas muertes pueden evitarse. El video que está a punto de ver muestra que tan rápido el contacto con las líneas eléctricas aéreas puede causar la electrocución del trabajador. El video también mostrará lo que deben hacer los empleadores para que el trabajo se realice de forma más segura. Los empleadores tienen la obligación de proporcionar un lugar de trabajo seguro y proteger a los trabajadores de los posibles riesgos. Podrán ver que la capacitación de los trabajadores, la planificación del trabajo y las precauciones adecuadas salvan vidas. Advertimos que las escenas que están a punto de ver muestran situaciones de muerte en los sitios de construcción y puede resultar impresionante para algunas personas. Todas las escenas están basadas en historias reales. Se contrataron 2 trabajadores para calafetear las ventanas de una nueva casa adosada de 3 pisos. Había líneas eléctricas aéreas ubicadas a 20 pies de la casa y a aproximadamente 25 pies sobre el nivel del suelo. Uno de los trabajadores utilizaba una escalera de extensión metálica que medía 40 pies para alcanzar y calafatear las ventanas del 3er piso, mientras el otro trabajador estaba en el suelo calafateando las ventanas del 1er piso. La escalera estaba extendida para alcanzar una altura de 31 pies sobre el suelo. La base de la escalera estaba colocada a 8 pies del costado de la casa adosada. Después de terminar una ventana, el trabajador se bajó de la escalera. Intentó mover la escalera solo mientras ésta aún estaba extendida en posición vertical. Pero la escalera era inestable y demasiado pesada en la parte superior, por lo que cayó hacia atrás mientras el trabajador aún la sostenía. Mientras caía, la escalera de aluminio hizo contacto con la línea eléctrica aérea que se encontraba cerca de la casa adosada. Puesto que el trabajador utilizaba una escalera metálica altamente conductiva, esta permitió que la corriente eléctrica de las líneas eléctricas aéreas llegara a su persona. Se murió al instante. Echemos un vistazo a los acontecimientos que llevaron a este trágico accidente y veamos cómo podría haberse evitado. Originalmente, el trabajador bajó de la escalera e intentó moverla solo. Debido a que la escalera aún estaba extendida y en posición vertical, resultó demasiado difícil manejarla, aunque el mismo trabajador estaba a una distancia segura de la línea eléctrica aérea. Como consecuencia, la escalera cayó e hizo contacto con la línea. Debido a que el trabajador sostenía la escalera metálica en el momento en el que ésta hizo contacto con la línea eléctrica aérea, esto permitió que la corriente pasara por su cuerpo. Ahora veamos al trabajador mientras realiza la misma tarea de forma segura. Esta vez, antes de comenzar a trabajar, el trabajador y el encargado revisan el área para detectar la presencia de líneas eléctricas aéreas, entre otras cosas. Después de comunicarse con la empresa de servicios para averiguar los voltajes, el encargado y el trabajador
hablan sobre las distancias de las líneas a las que se puede trabajar seguramente. El encargado recuerda al trabajador de que debe mantener la escalera y su persona alejadas de las líneas eléctricas aéreas en todo momento. Como una precaución adicional, se escoge una escalera de fibra de vidrio para su uso en esta área. Aunque la escalera de fibra de vidrio es más pesada, cuenta con rieles laterales no conductivos y 2 trabajadores pueden manejarla seguramente. Como vimos antes, el trabajador baja de la escalera para moverla hacia la segunda ventana, pero esta vez llama a su compañero para que le ayude. Primero, los 2 trabajadores bajan la extensión y luego llevan la escalera en posición horizontal a la segunda ventana para evitar su contacto con las líneas eléctricas aéreas. Ahora que ha visto cómo realizar este trabajo de forma segura, repasemos algunos puntos importantes para evitar este tipo de electrocuciones en los sitios de trabajo. Todos los trabajadores deben recibir capacitación sobre los peligros. Mantenga el suficiente espacio libre de las líneas eléctricas aéreas. Al trabajar en estrecha proximidad, el trabajador puede exponerse a un arco eléctrico, el cual podría ocasionar quemaduras, descargas o electrocución, aunque el trabajador no haga contacto con la línea eléctrica aérea. Además de mantener un espacio libre de las líneas aéreas, utilice escaleras con rieles laterales no conductivos como una precaución de seguridad adicional. Utilizar una escalera con rieles laterales no conductivos es más seguro. Sin embargo, no garantiza su protección contra una línea eléctrica aérea activa. Además, las escaleras no cuentan con una clasificación de seguridad eléctrica, por lo que siempre es importante tomar precauciones de seguridad que prevean una distancia segura de las líneas aéreas. Revise las escaleras antes y después de cada uso. Solo utilice las escaleras que estén limpias, secas y sin daños. Por ejemplo, si una escalera de fibra de vidrio no se mantiene limpia, seca y en buen estado, ésta sí puede conducir la electricidad. No cargue o mueva las escaleras de extensión mientras éstas están en posición vertical. Pida ayuda para mover las escaleras. Así, para mantener el control y evitar su contacto accidental con las líneas eléctricas aéreas activas. Si una escalera accidentalmente hace contacto con una línea eléctrica aérea, no la toque. Aléjese rápidamente y llame inmediatamente a la compañía de servicios eléctricos. Si no se puede mantener una distancia adecuada para alguna línea aérea, comuníquese con la compañía de servicios para que la desactiven y la conecten a tierra, o pida que la empresa instale aislamiento encima de las líneas para proteger a los trabajadores. Este ejemplo muestra la importancia de que los empleadores sigan las normas de OSHA para garantizar que los trabajadores tengan un lugar de trabajo seguro. Este tipo de muertes en la construcción puede ser prevenido. Las medidas de prevención que se muestran aquí salvan la vida de los trabajadores. Use estas protecciones en el trabajo. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Si desea obtener más información, comuníquese con la OSHA en www.osha.gov/español o al 1-800-321-OSHA, es decir, 1-800-321-6742. Es importante tener en cuenta que esta información es muy buena, es óptima, es una fuente que nosotros reconocemos, por supuesto, y que siempre nos brinda excelentes resultados. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de videos y tenemos esta información, nos vienen unas consultas también importantes. ¿Hay más videos? Sí, claro, hay más videos. Este es un curso completo que dura 16 horas y el curso avanzado dura 40 horas de seguridad con electricidad basado en las normas NFPA 70E, 70B y 70.
Entonces es todo un tema de seguridad con electricidad. Ahora bien, hay un tema importante que es lo que nosotros llamamos energía incidente. Esa energía incidente es la cantidad de energía expuesta sobre una superficie a cierta distancia de la fuente generada durante un evento de arco eléctrico. Las unidades de la energía incidente se expresan en calorías por centímetros cuadrados. Ayer estuvimos haciendo una referencia, decíamos, cuando hablamos de 1 caloría por centímetro cuadrado, estamos refiriendo a que gráficamente es como que si nosotros en 1 centímetro cuadrado, 1 centímetro de ancho, 1 centímetro de largo, ese espacio cuadrado que se hacía, porque es una unidad de superficie, ese centímetro cuadrado iba a recibir un encendedor, un lighter, un yesquero, un cigarrillo encendido. Esa era la representación gráfica de lo que significaba 1 caloría en 1 centímetro cuadrado. Entonces, cuando nosotros hablamos de energía incidente, es justamente esa energía, esa cantidad de calor que se recibe en 1 centímetro cuadrado en una unidad de tiempo, por supuesto, muy corta. Pero esa energía incidente, por supuesto, tiene diferentes formas de proyectarse, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que tenemos un evento de fuego en un generador, un equipo eléctrico, esos son incendios sumamente peligrosos, y repito, sumamente peligrosos, porque desconocemos la temperatura en la cual se va a desprender el cobre y el resto del material fundido a las temperaturas brutales de 35.000 grados Fahrenheit. Estamos hablando de 3.000 grados centígrados, estamos hablando de 1.000 grados centígrados nada más para comenzar la fundición del cobre. Entonces, cuando vemos esas llamaradas en equipos eléctricos, eso nos va a dar muchísimo, pero muchísimo trabajo, porque vamos a tener esquirlas viajando a altísimas velocidades, como lo explicamos ayer, con altísimas temperaturas y generando una energía incidente muy fuerte. Entonces, esa energía incidente que dijimos que se transmitía en calorías por centímetro cuadrado, todavía no hemos definido qué es una caloría. Entonces, vamos a dar a entender que la caloría es la energía que se requiere para incrementar la temperatura en 1 grado en 1 gramo de agua. Es decir, usted quiere hacer pastas, y usted comienza a calentar el agua. Cuando 1 gramo de agua sube 1 grado centígrado de temperatura, es decir, estaba en 20 grados y subió a 21 grados, esa cantidad de energía que propició el cambio de temperatura de 20 grados centígrados a 21 grados centígrados es 1 caloría. Es decir, que 1 caloría es la energía que se requiere para aumentar 1 gramo de agua 1 grado Celsius en la atmósfera en la que nos encontramos. Las quemaduras de 2º grado pueden producirse en 1.2 calorías por centímetro cuadrado por segundo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos una quemadura de 2º grado, es porque recibimos casi siempre más de 1 gramo, más de 1 caloría en ese centímetro cuadrado. Es decir, que hubo rápidamente la afectación en 1 centímetro cuadrado de piel de 1 caloría. Se incrementó 1 grado la temperatura por cada gramo de agua que puede haber en ese tejido. Entonces, 1 caloría por centímetro cuadrado es equivalente a la exposición a la parte externa de un dedo al lado de un encendedor de cigarrillo durante 1 segundo. ¿Ok? Si decimos son 5 calorías por centímetro cuadrado, entonces la cosa cambia, porque cuando hablamos de calorías por centímetro cuadrado, hablamos de un valor que identifica la cantidad de energía que puede entregarse en un punto a una distancia en particular desde un arco eléctrico. Es decir, que una vez que este valor es conocido, ya nosotros podemos saber cuál es la clasificación de las prendas que vamos a utilizar para proteger a esas personas de ese peligro potencial de arco eléctrico. Entonces, cuando nosotros decimos, no, ese equipo debe soportar 5 calorías por centímetro cuadrado, significa que son 5 encendedores, todos los 5 juntos, en 1 centímetro cuadrado, quemando
ese centímetro cuadrado de piel en un segundo. Cuando usted determina la energía que va a recibir un traje, una prenda, producto de un arco eléctrico, entonces usted está determinando lo que es el ATPB. ¿Y qué es el ATPB? Justamente es la clasificación de esa prenda con base a la incidencia de calor que va a recibir un evento eléctrico. Entonces, los bomberos tenemos trajes que resisten un determinado ATPB, una determinada carga calórica o asociada a calorías por centímetro cuadrado por unidad de tiempo, que es lo que permite que el traje resista la llama o el fuego. Y ese ATPB es un valor de protección térmica del arco. Es decir, este valor que se representa en calorías por centímetro cuadrado va a darnos a entender que es la capacidad máxima para la protección de un arco eléctrico en una indumentaria en particular. Entonces, cuando usted dice cuál es el ATPB de ese traje, podemos decir que es 4, que es 3, que es 5, y ese ATPB se expresa en calorías por centímetro cuadrado. Este valor se aplica a las telas, cada tejido, a trajes, a ropas para bomberos, para personal de electricidad. ¿Ok? Si una prenda es fabricada con más de una capa y esas capas son resistentes al arco eléctrico, por cada capa que tenga de protección se incrementa en 1 el valor de ese ATPB. Entonces esa capa, por supuesto, tendrá mayor ATPB en la medida que se van incrementando las capas que tenga ese traje de protección. Y por supuesto, nosotros debemos entender que el valor de las calorías por centímetros cuadrados asignado a la mayoría de la ropa de protección de arco eléctrico, overoles, chaquetas, suele siempre bordarse en letras grandes en la parte exterior de esa prenda para que la gente sepa y pueda identificar en bordado, no pintado, bordado, cuál es la resistencia en materia de ATPB, en materia de calorías por centímetro cuadrado que tiene esa prenda. Entonces, cuando nosotros hablamos de que hay un riesgo calculado, nosotros debemos entender que ese riesgo calculado proviene de unas categorías que establece la norma NFPA 70E desde el año 2018, igual la última versión también, donde se dice que hay unas clasificaciones del equipo de protección personal y que la gente que va a realizar trabajo en las organizaciones va a estructurar esa clasificación en 4 clases y esas 4 clases va a depender del ATPB que tenga ese tejido. La categoría 1 se asocia hasta 4 calorías por centímetro cuadrado, la categoría 2 por supuesto de 4 a 8, la categoría 3 de 8 a 25 calorías por centímetro cuadrado y la categoría 4 hasta 40 calorías por centímetro cuadrado. Entonces, esto es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta porque cuando vamos a pedir equipos, cuando vamos a saber cuál es la resistencia de ese equipo, estamos hablando que conocemos lo que es el ATPB del traje y ese ATPB del traje se va a relacionar con las características y con la protección que nosotros necesitamos para esos trajes específicos. Entonces, gráficamente, esto es un esquema de clasificación, no es el objetivo específico del curso, pero es para que ustedes sepan que hay diferentes categorías para saber cuáles son las resistencias que tienen esos equipos a esa carga calórica y pueden ver que están bordados en la parte externa para que se identifique cuáles son esas categorías que tienen esos trajes, la resistencia que tienen esos trajes y por supuesto brindar la protección para no verse afectados por la energía incidente, que es la energía que envía el arco eléctrico expresada en calorías por centímetros cuadrados para cada uno de esos trajes. Ahora bien, cuando yo digo, yo quiero un traje que tenga un ATPB que sea de 20 calorías por centímetro cuadrado, ese ATPB del traje, que usted lo quiere de 20, y usted quiere que ese tejido soporte 20 calorías por centímetro cuadrado, muchas veces la gente piensa que ese 20 calorías por centímetro cuadrado, ese dato del ATPB, ese 20 va a estar en el 100% del traje. Resulta que no.
la capacidad de ese traje para que realmente cubra el 20 calorías por centímetro cuadrado, que es el ATPB que usted determinó. Resulta que ese traje que usted lo quiere para que lo cubra de 20 calorías por centímetro cuadrado, no debe ser el dato que represente la máxima capacidad de resistencia de ese equipo, sino más bien el 50%. Es decir, que usted va a seleccionar ese traje, ese tejido, esa indumentaria para 20 calorías por centímetro cuadrado, es porque ese dato de 20 calorías por centímetro cuadrado equivale al 50% de la capacidad de ese traje. Es decir, imagínese que usted está comprando zapatos y usted es de talla 40. Usted es de talla 40, pues cuando usted compra un zapato de talla 40 es porque usted piensa y dice, no, el pie tiene que calzar en la talla 40. Resulta que cuando hablamos del ATPB, resulta que no es así. Ese zapato de talla 40 es porque ese 40 no es el 100% del zapato, sino el 50% de la capacidad que tiene el zapato de resistir ese arco eléctrico. Entonces, fíjense, esa es una gráfica donde tiene una capacidad el equipo de resistir hasta 12.8 calorías por centímetro cuadrado. Voy a resaltar acá rápidamente para que ustedes tengan una idea de dónde viene ese valor. Y aquí tenemos el dato de 12.8% calorías por centímetro cuadrado. ¿Ok? ¿Dónde está este 12.8? Aquí prácticamente. ¿Ok? Prácticamente este es el punto donde alcanza el 12.8. ¿Ok? Casi el 13. Esta es la energía incidente en carga calórica por centímetro cuadrado. Pero ¿qué sucede? Que este es el 100%. Resulta que no. Usted está buscando es el ATPB al 50%. Entonces, el ATPB de este traje es de 12.4. Entonces, ¿qué significa? Que usted realmente está buscando un traje que soporte 12.4 y es aquí cuando usted dice, esa tela yo la selecciono si tiene un ATPB de 12.4. ¿Qué sucede? Que ese es el 50% de la capacidad de ese traje para que exista la probabilidad de generar quemaduras hasta de segundo grado. Es decir, que cuando el traje resiste 12.4 ATPB, eso es el 50% de la probabilidad de que se genere quemadura de segundo grado. Por eso es el 50%. ¿Por qué? Porque hay un backup, una gabela que permite que el traje soporte hasta 12.8 calorías por centímetro cuadrado. Pero ese es cuando ya hay un 90% de probabilidades de que la gente reciba quemadura de segundo grado. Entonces, ¿qué sucede? A mí me interesa saber cuál es la carga, la energía incidente que va a generar ese circuito para yo verme afectado. Entonces cuando yo digo voy a buscar un traje que me soporte 40 ATPB o 40 calorías por centímetro cuadrado o el dato que yo considere, yo digo, bueno, voy a buscar aquí 40. Entonces aquí consigo en la curva de la fabricación de la tela o del fabricante, automáticamente yo no busco el 40 en el 100%, yo busco el 40 en el 50%. Entonces, ¿qué significa? Que cuando apenas el traje está representado en la mitad de su capacidad, esta mitad de capacidad es la que yo necesito para protegerme. Esta es mi nivel de protección que yo necesito, pero es la mitad de la capacidad de la tela para resistir la energía incidente. Todavía queda un espacio más, que en este caso es hasta 50.2, que sería el ATPB, pero al 90%. Entonces, a mí me interesa es al 50%. Y estas características que estamos viendo acá de este tejido, usted puede también irse y buscar un traductor y ver que abajo te dice, esta es una fabricación, esta es una descripción de la fabricación donde hay dos tejidos, uno con un estilo tal, que tiene una protera, que tiene unas onzas de protección por yarda de 271 gramos por metro cuadrado, en un hilo específico que es Modacrylic o 65%, en un modelo Navi que tiene unas 8 onzas de recubrimiento por cada 271 gramos por metro cuadrado, que es un tipo de tela Indura,
que tiene un cobertor de tela específico que es ultraliviano, y usted le pone el traductor y comienza a traducir todo eso, que si es algodón 88%, 12% nylon de color marrón, y usted va a ver que estas son las especificaciones de las capacidades que tienen esas telas para resistir el arco eléctrico o la energía incidente del arco eléctrico. Entonces, esta lámina me gusta mucho porque esta es una lámina que redondea las especificaciones de los trajes para la gente que va a intervenir equipos eléctricos. Entonces, ASTM, que lo explicamos ayer, tiene un tipo de pruebas que es la F1506, que habla sobre las especificaciones de los tipos de telas que son resistentes a la llama. También tenemos las que son resistentes al arco eléctrico y que son equipos de protección personal que tienen que ser utilizados por trabajadores que son expuestos a arcos eléctricos y llamas eléctricas. Entonces, estas especificaciones son también citadas en la norma OSHA 1910.269, así como en la NFPA 70E y en la CSA Z462. Estas pruebas son probadas también bajo el estándar ASTM F1959 para piezas que son resistentes al arco eléctrico. Entonces, este estándar es un estándar que está orientado al cumplimiento de normas ISO, de normas NFPA, de ASTM y de OSHA. Entonces, cuando yo voy a pedir las especificaciones de esa vestimenta, yo debo solicitar que cumpla con las pruebas mínimas, que son estas las que se refiere. Entonces, yo debo ser partícipe de que estos trajes están diseñados con base a la frontera de protección, las fronteras de prohibición y las fronteras de restricción para la gente que va a intervenir equipos eléctricos. Entonces, si usted no va a intervenir en ningún equipo eléctrico, usted no necesitará ninguno de estos equipos. Pero si usted va a combatir un fuego, si usted va a intervenir en un equipo eléctrico, usted necesitará una determinada nivel de protección. Entonces, los equipos eléctricos para bomberos deben ser pedidos también con base a un ATPB específico, y mientras mayor sea la capacidad que tiene ese traje, será más caro, pero brindará mayor protección para que los bomberos no se vean afectados en las descargas eléctricas. Entonces nosotros tenemos que conocer esto para ayudar a la mayor cantidad, ¿ok?, de corriente, nosotros tenemos que entender esto para ayudar a la mayor cantidad de personas a que conozcan cuáles son las limitaciones que pueden tener en los diferentes esquemas y escenarios para las diferentes actividades que tenemos. Entonces, de esa manera, nosotros debemos tener claro que mientras mayor sea el ATPB de un traje, sobre todo para bomberos, mayor nivel de protección estamos asociando. Ahora, nosotros debemos tener en cuenta que para nosotros como bomberos es igual decir que tenemos un traje que cumple con un nivel de resistencia a la llama, pero muchas veces nosotros no sabemos exactamente cuál es esa diferencia técnica que favorecería a la protección de la gente que va a extinguir el fuego. Entonces, nosotros debemos ser más agudos con el tipo de selección que brindamos para estos trajes y de alguna otra forma ayudar a la mayor cantidad de personas para que utilicen los trajes con mayor nivel de protección cuando existe el riesgo de electrocución, bien sea por contacto directo, bien sea por arco eléctrico. Cualquiera de nosotros vemos este tipo de escenario y decimos es correcto, y resulta que no. ¿Por qué? Porque por norma se pide que la persona que está brindando el soporte y el apoyo tenga el mismo nivel de protección de la persona que está interviniendo. De la misma manera, nosotros vemos que aquí no hay un equipo de primeros auxilios, no hay un mecanismo de alerta, no hay un botiquín de primeros auxilios, no hay un extintor de incendio. En este escenario vemos una persona que está trabajando sola, en el otro escenario vemos una persona que está ocupando un espacio que debería estar despejado porque esa persona no está desarrollando ninguna actividad específica para estar expuesta a ese riesgo. ¿Qué sería lo ideal? Un escenario como este, un área delimitada, un equipo de primeros auxilios, un extintor de incendio, una persona con el mismo nivel de protección del que está interviniendo, un área seccionada, un área clasificada y, por supuesto, existe de inmediato una determinación de que el protocolo de seguridad que utilizan unos es más estricto versus los que utilizan el otro.
Nosotros debemos también conocer que es importante saber que cuando la gente hace o las empresas hacen el seccionamiento de energía para que los bomberos combatan un incendio, existe también el riesgo de que alguien alimente un circuito. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a combatir una casa que se encuentra alimentada por un transformador, que en este caso es el TR3721A, ese transformador que está en ese círculo rojo que nosotros vemos. Algunos de repente no verán esas imágenes tan pequeñas. Nosotros podemos ver que es un equipo que maneja 1200 kVA, pero ese equipo tiene unos seccionadores que es el MA03 y el 52A. Esos son interruptores, son seccionadores, pero todo ese circuito puede ser alimentado por una banda que esté en la parte superior, ¿ok? Toda una barra que es la línea azul, pero también tiene la posibilidad de recibir energía por una banda roja, una banda verde que se encuentra en la parte inferior. Entonces, esas bandas o barras son sistemas que pueden inyectar energía. Entonces, cuando usted está interviniendo una casa y está extinguiendo una casa que está en ese círculo rojo, es posible que la empresa de energía eléctrica haya seccionado en el punto MA03, haya cortado la energía en ese fusible, en ese interruptor, en ese sistema, y le digan a usted: aquí no hay energía eléctrica, ya bomberos puede comenzar a combatir el fuego. Sin embargo, puede haber un sistema fotovoltaico que por la barra de color verde esté alimentando, porque no se ha cortado el interruptor, no se ha seccionado el punto 52A, y resulta que cuando el bombero lanza agua recibe la descarga eléctrica. Entonces, nosotros tenemos que garantizar los mecanismos de protección para intervenir esas áreas, garantizando, por supuesto, las tomas de seguridad al momento en que lanzamos agua en un área específica, la identificación de posibles equipos energizados, la presencia de sistemas fotovoltaicos, paneles solares, que esos son sistemas que le inyectan energía eléctrica a esa red y que nosotros creemos que no hay energía y resulta que sí la hay. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que para intervenir ese circuito nosotros tenemos que bloquear y energizar tanto aguas arriba de la casa, es decir, aguas arriba del seccionador MA03 y aguas abajo también del seccionador 52A. En otras palabras, nosotros tenemos que establecer esquemas de bloqueo y etiquetado que muchas veces nosotros no los ejecutamos porque es una empresa que se encarga de eso, pero sí tenemos que garantizar que esa empresa confirme que no hay retornos de energía, que no hay ningún sistema fotovoltaico, un UPS, un respaldo de energía que le inyecte energía a esa red y que nosotros cuando lancemos agua estemos recibiendo una descarga eléctrica. Esas líneas rojas, esas líneas verdes que nosotros vemos ahí son justamente los que llamamos las puestas a tierra para garantizar que cuando alguien inyecte o de manera accidental active un sistema o le meta energía a un sistema, no vayamos a recibir nosotros la descarga eléctrica. Entonces, esto es parte de los diagramas unifilares que la gente que más se encarga de esto, investigadores, prevencionistas, personal de DINASEPI, personal de investigación y prevención de siniestros, de educación, de formación, personal de prevención, personal de seguridad y salud laboral, tiene que estar atentos para que este tipo de situaciones no generen afectaciones. Nosotros ya podemos diferenciar cuál de los dos escenarios es más peligroso con nada más ver esta foto. En teoría hay uno que está organizado con un panel inteligente que se ve que tienen protecciones, que hay tableros, que hay, pero ojo, no se confíe, ahí hay energía igual. ¿De este lado hay mayor riesgo? Sí, correcto. Entonces usted tiene ya que diferenciar cuáles son esos escenarios que son de mayor peligro, de mayor riesgo, y cuáles son los que por supuesto nos llaman con mayor frecuencia. Claro está, nosotros pensamos en que esto es nada más para la respuesta a emergencia. No. Nosotros tenemos que entender que la protección catódica en muchas plantas, en instalaciones, en bombas contra incendios es necesaria. Y una de las formas en las que se inactivan los sistemas de seguridad y extinción de incendios es justamente cuando la resistencia, el ohmiaje, es muy alta.
Cuando la resistencia o el ohmiaje en las casas de bomba contra incendio, en los tanques de almacenamiento de crudo, en las áreas de procesamiento es alta, cuando esa resistencia es alta, entonces significa que los sistemas de seguridad, las puestas a tierra, están quedando anuladas. Mientras más se acerque a cero la resistencia, mientras no pase de 1, son buenos datos para nosotros, porque la idea es que esa resistencia sea baja, que siempre exista la posibilidad de irse a tierra, de que antes que afecte a una persona se vaya a tierra. Esos son los conceptos que nosotros debemos buscar, así como garantizar que existan los bloqueos y los etiquetados, el lockout y el tag out, así como decimos el LOTO, son las iniciales del lockout y tag out, también el LOTO-TO, que es intentar encender los equipos una vez que se han bloqueado y desenergizado. Estas, por supuesto, son reglas básicas donde buscamos eliminar todo peligro y que, por supuesto, sea necesario etiquetar, bloquear y que, por supuesto, no sea posible que alguien inyecte energía, inserte energía, suba a un seccionador y entre energía a un circuito. Entonces será responsabilidad de los jefes de reparación de equipos, jefe de departamento, encargado de reparación, jefe de turno, de sección, supervisor general, brindar las condiciones de seguridad necesarias para realizar un trabajo seguro. Este es un procedimiento que por supuesto es utilizado casi siempre en áreas industriales. Bomberos por lo general no tienen la capacidad, la autonomía para ir y bloquear, o el equipamiento o la formación para ir y bloquear un circuito para ir a extinguir un fuego en una casa. Pero sí nosotros debemos tener la capacidad para comunicarnos con el ente rector del servicio eléctrico y garantizar que es el circuito donde está la casa, no hay energía eléctrica para lanzar agua. Y en algunos casos donde no es posible cortar el suministro, los bomberos de agua, de suministro eléctrico, los bomberos tenemos que tomar mecanismos de protección para que ningún bombero se vea afectado. Por supuesto, a nivel industrial es muy fácil colocar candados, tarjetas, cadenas, barreras físicas y otros medios, pero nosotros a nivel operacional tenemos que identificar tenemos que siempre suponer que hay el contacto eléctrico en esas áreas y, por supuesto, como no vamos a conseguir nunca una tarjeta que nos advierta que hay un equipo bloqueado energizado, no vamos a conseguir ningún signo de tarjeteo, nosotros estamos expuestos en mayor medida a recibir una descarga eléctrica. Entonces, ojo con dónde lanza el agua, bombero. Ojo qué equipos eléctricos hay a los lados. Mosca, porque la sirena, las luces no nos van a prevenir del batacazo que nos da un sistema eléctrico energizado, porque sabemos que va a afectar el sarcómera, que lo vimos ayer, va a generar una alteración del ritmo cardíaco, lo vimos ayer, y vamos a tener afectaciones. Entonces, eso que nos gusta, eso que nos motiva a ser bomberos, ayudar a la gente, se puede ver coartado por una descarga eléctrica. Así que mosca con esto, porque es posible que haya gente también que esté haciendo mantenimiento, que energice un sistema y que en muchos casos, por supuesto, la gente hasta se olvida de que están gente combatiendo una emergencia y pueden energizar sistemas y afectar a bomberos. Así que ojo con los bloqueos, ojo con la comunicación de los sistemas. Nosotros tenemos que garantizar que donde estén los bomberos no haya energía eléctrica, no sea posible energizar el sistema, y tenemos que comunicar esto siempre a todo el personal, a los jefes, a los operadores, para que en los centros de control, en las unidades nacionales de despacho o de carga de circuitos eléctricos, no se energice mientras estén bomberos en el sitio. Entonces fíjense las distancias, 3.60 metros para más de 330 kV hasta 500 kilovolts. Entonces nosotros podemos tener en cuenta que al ver un conductor, al ser un equipo de alta tensión, tenemos que alejarnos mucho más de 3 metros, como mencioné al principio, para no vernos afectados por estos voltajes. Estas distancias pueden reducirse, sí, claro, pero nosotros como bomberos, que estamos agregando agua, que estamos agregando humedad, nosotros más bien tenemos que estar muy alertas con esto para no vernos afectados. Será no relevante para nosotros la intensidad o el amperaje, el voltaje o el amperaje que tengamos en estos casos.
nuestro objetivo no es ir a verificar qué tensión hay. Eso para nosotros no va a ser relevante. Nosotros tenemos que garantizar la máxima distancia de seguridad posible a esos tendidos eléctricos. Y eso es una recomendación general para todos. Estimados, muchísimas gracias por la atención brindada. Quiero saber si hay consultas en este momento. Escriban sus preguntas en el chat. Este chat, por supuesto, está en vivo mientras estamos en vivo. Si usted coloca una pregunta, usted sepa que esa pregunta la podemos responder de repente en un horario en el que no sea el de descanso, pero haga las preguntas. Usted sabe que tiene información de seguridad para nosotros y eso es sumamente importante. Aquí tenemos la máxima distancia de seguridad, 3.60 metros. Usted en un hogar, en líneas que nosotros veamos, tenemos que a nivel de casa, a nivel de industria, tenemos que garantizar los 3 metros, 2.90, que es lo que dice la tabla, pero en líneas de alta tensión, 3.60 metros. 3 metros es una distancia considerable de seguridad para evitar la afectación de los bomberos. Entonces, hagamos muchísima prevención, abordemos el tema eléctrico y cuando estemos celebrando así como nosotros, garanticemos por supuesto que no haya ningún tendido eléctrico encima de nosotros porque si no nos vamos a complicar. Así que la única manera de hacer un trabajo excelente es amar lo que se quiere, amar lo que haces. ¿Ok? Así que muchísimas gracias a todos por la atención brindada, gracias por sus comentarios. Si hay preguntas, háganlas en este momento y nada, estamos a la orden. Recomendación, no se convierta en una víctima. Ayudemos a los bomberos a abordar estos temas, que los conozcamos, que hagamos prevención en las casas, en los colegios, en los sitios que visitamos. Y nada, que sea un éxito para todos ustedes esta formación y que sirva y que la compartan. No se quede con ella, compártelo. Así que nada tan urgente para hacerse sin seguridad. Bendiciones, gente buena. Que tengan una excelente noche. Y si les gusta el tema y les interesa esto, envíen la palabra bombero a nuestro número telefónico para entonces luego recibir la información del curso y por supuesto ayudar a más personas para que puedan inclusive certificarse también en seguridad con electricidad. Así que bendiciones para todos y estamos a sus órdenes. Un abrazo. La capacitación súper interesante, es bastante práctica, no solamente teoría, sino práctica.
capacitación que nos están dando es bastante completa y me ha gustado hacer la prueba. Esta capacitación me ha parecido excelente porque te enseña que trabajar en altura no es fácil, de que tienes que tomar tus previsiones, tienes que ser muy cuidadoso y bueno, es una herramienta para evitar un accidente en el futuro. PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos.